Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar nuestra clase de este día, clase número 6 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 1. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tiempo. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este tiempo, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo y por darnos esta dicha de poder, Señor, tomar tu palabra. De aquellos, Señor, danos sabiduría, y aquellos, Señor, que están, Señor, queriendo aprender más de ti, dales esa revelación, esa iluminación en su mente, en su corazón, para saber quién es Cristo y quién es el Dios que está hablando a través de la Biblia. Bendito seas, te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Eh, Nos quedamos en este punto, teorías de la inspiración. Vamos a continuar, voy a tratar de avanzar lo más que pueda, porque ya en este punto de la Biblia, pues ya me hice casi 6 clases, 7 clases, pero es importante este punto, hermanos. ¿Por qué? Pues bueno, porque un cristiano que duda de las escrituras es un cristiano que duda de Dios, ¿ok? O sea, cuando un cristiano ya duda de las escrituras, estamos en algo muy, muy peligroso, porque eh, pues es alguien que va a dudar de Dios en cualquier momento, ¿ok? Entonces es importante que nosotros estemos entendiendo esta parte de que eh, no hay, eh, no hay en esta parte, no debe haber una discrepancia, ¿ok? Eh, Debemos estar conscientes de que la palabra de Dios es palabra viva y que la palabra de Dios, pues obviamente es la voluntad de Dios para nosotros, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar aquí en la teoría de la inspiración, nomás por un breve resumen, porque ya pasamos por aquí, ¿no? Vimos aquí que los eruditos han propuesto numerosas teorías para explicar el proceso divino de la inspiración, ¿ok? Diversas teorías que voy a determinar, por decir, o que voy a recordar. Primeramente dijimos la teoría del dictado. ¿Y a qué se refería esta? Bueno, sugiere que Dios impartió a los autores humanos de la Biblia las palabras exactas que debían escribir. Y el proceso de inspiración solo consistió en que ellos escribieron estas palabras literalmente. Los autores humanos eran solo instrumentos que Dios utilizó como si fueran una pluma para consignar sus palabras en el papel. ¿Ok? Entonces, algunas de las cosas de las escrituras sí fueron así. ¿Ok? O sea, Dios le decía a las gentes, eh, escribe tal cosa, ¿ok? Escribe tal cosa y un ejemplo de ello son los 10 mandamientos. Son cosas que Dios mismo dictó a Moisés, ¿ok? Recuerden cómo Dios le dijo a Moisés cuando estaba haciendo el tabernáculo. Dios le dijo, haz todas las cosas conforme te fue mostrado en el monte, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio instrucciones precisas a Moisés de cómo debía ser el tabernáculo y cómo debía ser el proceso de fabricación, ¿ok? Pero el problema con esta teoría del dictado, el problema con ella es que si la Biblia hubiese sido dictada de este modo por Dios, cabría esperar que ésta presentara un único estilo y un uso consistente del vocabulario de principio a fin. Es decir, tendría un formato donde la Biblia siempre dijera, escribe esto, escribe el otro, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. Pero vemos hay libros que no son así, por decir el libro de Josué. El libro de Josué es una narración de cómo se conquistó la tierra prometida. Ciertamente, eh, ciertamente dentro de algunos pasajes de Josué hay ciertas cosas que
donde Dios dice cómo son las cosas, ¿ok? Pero aquí tenemos un ejemplo, lo veíamos la semana pasada, Deuteronomio 3:23, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo. Aquí como que parece que es un relato que Moisés mismo está agregando. Y recuerden que es de Deuteronomio, que es la segunda ley, en el sentido de que Moisés está relatando un suceso a los hijos de sus padres, de cómo fue que Dios, en este caso, en este pasaje, no le permitió entrar a la tierra prometida y por qué causa, ¿ok? Entonces, el argumento clave para contra el dictado mecánico es que cada libro de la Biblia muestra claras evidencias de la personalidad del escritor y cada libro tiene un carácter y forma de expresión distintos, ¿ok? Entonces, no podemos decir solamente que eh, no podemos decir solamente que Dios dictó esto, porque hay otras cosas que influyeron también, como lo vimos en clases pasadas. Bien, no me voy a tener mucho aquí porque ya lo vimos la semana pasada. Ok, la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Ok, ¿cómo es esto? Bueno, que algunos teólogos dicen, y unos eruditos dicen, que hay una inspiración conceptual, es decir, que solamente Dios dio a los autores bíblicos las palabras exactas de las que debían escribir, sino también las ideas o impresiones generales y que estos los expresan a su manera. Por ejemplo, él habría sembrado el concepto del amor dentro de Pablo y un día el apóstol Pablo se sentó y redactó 1 Corintios capítulo 13. Pero esta idea de la inspiración afirma que Dios sugirió una tendencia general de revelación, pero los hombres tuvieron la libertad de decir lo que querían, lo cual explica, según algunos defensores de esta posición, que la Biblia contiene por eso errores. ¿Por qué? Porque según es la cosmovisión que ellos tenían. Y obviamente no podemos estar de acuerdo con esta teoría, hermanos, porque ¿qué hacemos con el libro de Habacuc, por decir? El libro de Habacuc sí entraría en este concepto. O sea, Habacuc le dice a Dios que él no entiende por qué hay mucha maldad y por qué Dios no hace nada con el pueblo. Y Dios le da un concepto a Habacuc diciéndole que él va a actuar, pero va a utilizar un pueblo para disciplinarlos y después de disciplinarlos, Dios los iba a hacer volver a su tierra. Y Habacuc no entiende el concepto, no lo entiende. Y vemos, o sea, si así hubiese sido como fuese la teoría de la inspiración parcial, entonces Habacuc hubiese escrito ese concepto y simplemente hubiese estado de acuerdo con lo que Dios le había impartido. Pero la inspiración no funciona de esa manera, hermanos. Entonces, tengamos cuidado muchas veces porque muchas veces nosotros leemos la Biblia o algunos leen la Biblia y sacan un concepto errado de lo que dice. ¿Ok? Entonces, según esta teoría, Dios inspiró las ideas, pero no les dio a los escritores estos conceptos con palabras definidas. En otras palabras, Dios transmitió su verdad a los escritores, pero la inspiración no se aplica a las palabras, sino solo a la doctrina que transmiten sus escritos. Y este acercamiento permite que Dios sea veraz en lo que transmitió a los autores humanos y al mismo tiempo deja margen de error en lo que estos escribieron. O sea, muchos dicen es que por eso hay algunas partes de las escrituras que están mal. ¿Por qué? Porque solamente Dios dio el concepto, pero no dio, en este caso, todo el dictado de las escrituras. Muy bien, vamos a pasar a otro punto. La teoría, aquí seguimos la teoría parcial o conceptual, por eso decimos aquí, ya toda la palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, toda la palabra que está escrita es una palabra autoritativa, ¿ok? O sea, no hay que digan, bueno, es que este pasaje dentro de la Biblia ya no es inspirado por Dios. ¿Okay? O sea, tenemos que saber que hay palabra dentro de las escrituras que ya cumplieron su propósito. ¿Okay? Ya sea una palabra profética, ya sea una palabra histórica, ya cumplieron su propósito. Pero los principios que en la escritura se detallan no pierden vigencia. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? La teoría natural. ¿Okay? La teoría natural. ¿Qué cosa es esto? Bueno, la teoría natural, los que sostienen esta teoría, dicen o argumentan
que los autores bíblicos no encontraron en Dios la inspiración para escribir las escrituras, sino dentro de sí mismos. En su redacción de las escrituras, los autores bíblicos se sintieron movidos de manera natural, del mismo modo que los compositores o un artista, un arquitecto o un escritor se inspira en sus grandes obras. Y fueron hombres que consiguieron una sorprendente percepción espiritual mediante su sensibilidad y talento excepcional. Por ello, puede decirse que sus escritores son inspirados, ¿ok? Que se inspiraron en alguna cosa. Ellos dan como ejemplo, por decir lo que sostienen este tipo de teorías, por decir el Salmo 19, que dice: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces muchos dicen, ahí David se inspiró en un atardecer o se inspiró en un amanecer, y por eso él habla de esa manera. Pero obviamente o sea, sí, parte de las cosas que a veces se escriben vienen de la misma creación. Sin embargo, no puede llamarse verdadera inspiración, hermanos, no puede llamarse verdadera inspiración si no está Dios en medio. Entonces dice, entendiendo primero esto, en la segunda de Pedro 1:20, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Significa, no vino de algo humano, ¿ok? El problema de esta teoría natural es que exalta a los humanos, a los autores humanos de la Biblia, pero niega que Dios tuviese nada que ver con la paternidad literaria. Ese es el problema de esta teoría. Según este punto de vista, no fue Dios quien escribió la Biblia, sino hombres inteligentes y espirituales. Y esa es una grave inconsistencia en este punto de vista, el cual es el hecho de que esta clase de hombres inteligentes y religiosos no escribieran nunca un libro que los condena a ellos. O sea, ¿quién en su sano juicio escribiría un libro que los condena y que dijera, no, pues ¿saben qué? Pues todo lo que estamos haciendo está mal. ¿No? Creo que nadie en su sano juicio haría eso. Entonces, ese es el problema con esta teoría, la teoría de la inspiración natural, porque agrava o engrandece al ser humano. ¿Okay? Entonces todas las otras religiones promueven la letal mentira de que el hombre contribuye a su salvación con obras morales, caritativas, rituales, y no quieren poner su confianza únicamente en el perfecto sacrificio de Cristo. Entonces podemos decir que ni siquiera los hombres más nobles podrían concebir jamás una personalidad como la de Jesucristo. O sea, si un hombre dijera, es que yo escribí tal cosa, siento que ni saldría él. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Que obviamente, pues, qué hombre podría imaginar una narración como la que se va en las escrituras? Creo que ningún ser humano podría imaginarlo como se dio la salvación. ¿Ok? Ok, tenemos otra teoría aquí, la inspiración plenaria y verbal. Por medio de esta quiere decir, bueno, que Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. Esto es los autógrafos, los que tenemos, los que conocemos. La palabra inspirada alude al proceso de casualidad divina que subyace tras la autoría de las escrituras. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Hace referencia, esta parte de la inspiración plenaria y verbal que tenemos aquí, hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo por la que éste se sirve de la personalidad, lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir estos escritos que llevan al mismo tiempo su divina autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Por decir,
Aquí vemos este pasaje, segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra griega transmite el sentido, esta palabra inspirada que vemos aquí, esta palabra transmite el sentido de que Dios respiró o sopló de su sabiduría, ¿okay? Para que los autores humanos escribieran. ¿Okay? Lo más importante aquí es reconocer que lo que la Biblia reivindica como inspiración es una supervisión divina. Ojo con eso. Quiero explicarlo un poquito más para que les quede bien claro. Lo que sucedió no fue que alguien entró en trance o que, como vemos luego en las películas, se les metió un espíritu y entonces empezaron a escribir. No fue de esa manera, sino más bien Dios ocupó el lenguaje, estilo, contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos. O sea, por decir, ¿qué utilizó el Espíritu Santo en los apóstoles para poder escribir, por decir, la carta a los romanos? Por decir un ejemplo, Romanos. Ojo aquí, hermanos. Estamos diciendo la epístola a los romanos, ¿no? Se va a escribir. Romanos es un libro que habla de la salvación y que se compara con la ley. ¿Okay? Aquí vemos muchos conceptos de lo que es la salvación, justificación, santificación, redención, la justicia de Dios, la gracia, el carácter divino, la naturaleza pecaminosa. Hay muchas cosas que vemos en Romanos. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces Pablo, ¿de dónde sacó todo esto? Bueno, eso lo tendríamos que ver en un proceso que se llama Gálatas. En Gálatas leemos que Pablo se fue un tiempo a Arabia. Arabia, ¿para qué? Para estudiar. Entonces, los conceptos que vemos aquí en Romanos no fue algo en el sentido de que, o sea, no fue algo que de sentido de que de pronto está escribiendo Pablo y de repente se le puso en la pluma y de pronto lo empezó a escribir y ya cuando como que salió del trance, entonces ya se dio cuenta que escribió todo ese capítulo de la justificación, ¿no? Romanos capítulo 5. Nada que ver. O sea, Pablo esos conceptos los aprendió de la misma escritura. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese proceso? Bueno, hay revelación, hay iluminación y hay inspiración. ¿Qué cosa es la inspiración? Bueno, la inspiración divina tiene que ver que cuando Pablo está escribiendo, el Espíritu Santo le recuerda lo que en algún punto ya había estudiado. Por eso es importante el estudio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no puedes llegar tú a algún lugar esperando que Dios te ayude de algo que tú no has leído. ¿Qué? O sea, eso es muy importante. O sea, si tú no estás leyendo, o sea, hermanos, para aquellos que a lo mejor la materia se les está haciendo difícil, a lo mejor no están entendiendo algunos conceptos, a lo mejor algunas cosas yo las toco por encimita porque no me da tiempo, lo que necesitas hacer es tener más lectura. ¿Lectura de qué, pastor? Lectura de algunos libros de teología. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eso te va a abrir y Dios te va a ir enseñando más. Pero no esperes que Dios te muestre sin estudio. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que tú vas a agarrar algo que te convenga. Y como nuestra mente tiende a que lo que no entiende lo desecha, entonces por eso muchos de ustedes no aprenden. ¿Por qué? Porque como no entienden ciertos conceptos por falta de estudio, entonces lo que hace su mente es desecharlo. Y a lo mejor están desechando cosas que son importantes que ustedes recuerden, que son importantes que ustedes tengan muy presentes. Sin embargo, no los van a tener presentes porque pues no las entienden.
Entonces, la inspiración tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con la parte de que Pablo, al escribir, había estudiado muchas cosas. ¿Te imaginas? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú estudiaste 100 libros, 200 libros, y de repente te sientas a escribir una carta con referencia, no sé, a la ley, ¿no? En este caso, la epístola a los Gálatas. Vas a escribir conceptos de la ley. Y imagínate que en ese tiempo no tienes S-Word, no tienes logos, no tienes una computadora, no tienes Word, no tienes máquina de escribir, todo es a mano y no tienes una Biblia en libro. En ese tiempo todavía no existían. Entonces, ¿cómo te acuerdas de ciertos pasajes? ¿Dónde están? ¿Cómo hacer referencia a ellos? Ahí viene la inspiración. Pero la inspiración viene tomando cosas que ya has leído. No es de repente se me chispoteó. No funciona así. ¿Qué? No funciona así, hermanos. Es yo estudié, yo leí, yo estuve en un tiempo de comunión con Dios, leyendo las escrituras, oyendo las escrituras. Cuando llegas a ese momento en el que tienes que escribir una clase, en el que tienes que escribir un tema para cierto domingo, para jóvenes, para niños, para adolescentes, viene la inspiración. ¿Por qué? Porque ya leíste muchas cosas y el Espíritu Santo te recuerda más en ese momento. Más en ese momento, Dios les recordó a los autores qué es lo que ya habían estudiado. Obviamente, ¿ok? Pero aquí hay otro punto más. Hay una supervisión de Dios influyendo, o sea, Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Y esto hizo que los autógrafos se consignaran palabras inerrantes y con autoridad divina. ¿Por qué? Porque los mismos escritores del Nuevo Testamento tomaron de la palabra autoritativa del Nuevo Testamento. Del Antiguo, perdón. Espero haberlo explicado de una manera pues muy amplia para ustedes, ¿ok? Entonces, lo más importante aquí, hermanos, es reconocer que lo que la Biblia reivindica como inspiración es una supervisión divina. ¿Ok? Es una supervisión divina. ¿Ok? Bien, hermanos. Entonces, seguimos allí. Entonces, los procesos que llevaron a la redacción de los libros de la Biblia son muchos y diversos. Moisés escribió el Pentateuco bajo la supervisión directa de Dios, y en ocasiones Dios le dijo exactamente lo que debe escribir. Mira, aquí lo vemos en Éxodo capítulo 34, versículo número 27. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, yo ya te dije algo, cómo va a ser el pacto, escríbeles el pacto para que lo lean y ellos lo recuerden. Entonces, pero hay otros casos en los que Moisés consignó sus pensamientos, por decir, dice, pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Veamos, se parece como que es una conversación que Moisés tuvo con Dios, pero no fue algo que Dios le dijo que escribiera, sino más bien es algo que ocurrió en la intimidad de Moisés y Dios. Entonces David escribió muchos cantos que también se compilaron en el libro de los Salmos. Algunos fueron fruto de determinados acontecimientos de su vida, como el Salmo 32 y el Salmo 51, mientras que otros surgieron de sus experiencias más generales, como persecución, angustia, temor, enfermedad. Mateo y Juan escribieron sus evangelios basándose en sus experiencias personales con Jesús. Y Lucas no fue testigo presencial de los acontecimientos, sino que él investigó todo concienzudamente y luego lo puso por escrito con cuidado y en orden.
Entonces, casi con toda seguridad, esto significó entrevistar a muchos de los apóstoles, a otros testigos presenciales. Algunos autores bíblicos también recibieron revelaciones especiales, como Juan en la isla llamada Patmos. Entonces, durante su exilio en la isla llamada Patmos, Juan tuvo una visión del Señor Jesucristo y de ahí tenemos el libro de Apocalipsis. O sea, la manera en que Dios puso esta parte es muy importante. ¿Okay? Entonces, dice, y por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, lo que dice Pedro, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea que Pedro recibió esa revelación de que iba a morir. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Es lo que dice aquí. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Ok? Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, es, quiere decir una referencia a las escrituras. La expresión más segura que vemos aquí, la expresión más segura que vemos allí, puede entenderse de dos maneras. Una con un sentido confirmativo y otra con un sentido comparativo. ¿Comparativo en qué? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Cuál vale? Muchos dirían, ¿cuál vale de las dos más? Las dos son iguales porque las dos son palabra de Dios. Bueno, pero es que estamos en un nuevo pacto. Esa es otra cosa. Si estamos hablando de la palabra autoritativa, ambas son palabra autoritativa. Si ya estamos hablando de temas como los pactos, como la gracia y la ley, como el nuevo sacerdocio, ahí entramos en otro tipo de temas. Pero eso no quiere decir que una sea más palabra autoritativa que la otra. Aguas con eso. No. Entonces, si las consideramos con un sentido confirmativo, significa entonces que las experiencias personales de Pedro y otros autores hacen que la palabra sea una más fidedigna. ¿Por qué? Porque lo que Pablo experimentó con Jesús fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por eso dice, lo cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una de las cosas por las cuales a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que Dios está haciendo es por la distracción. Estamos muy distraídos en muchas cosas, ¿ok? Por eso dice Pedro que la palabra profética es muy segura. ¿Por qué? Porque él mismo lo comprobó. O sea, él está hablando, o el que está escribiendo aquí, está escribiendo a alguien que lo vivió, que lo vio, que lo palpó y que lo escuchó. Entonces es una palabra muy fidedigna y es una palabra profética segura. ¿Por qué? Porque él mismo lo comprobó. ¿Okay? Él mismo lo comprobó. ¿Okay? Entonces, es muy importante entonces entender esta parte, que la palabra de Dios es una palabra profética y es inerrante, es decir, no tiene error. Bien, hermanos, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otro tema, la suficiencia de las escrituras. El Salmo 119, versículo número 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy importante este verso. Muy importante. ¿Ok, hermanos? Porque muchos hoy en día han desechado, por decir, muchos han desechado el libro de Levítico. Y ojo lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que vamos a vivir ya conforme al Levítico, no hermanos, porque muchas de esas leyes ya no tienen vigencia y muchas de esas leyes tendría que haber un templo para que fuesen reactivadas. Pero el libro de Levítico, hermanos, es el libro del sacerdocio. Y el sacerdocio era una imagen
de lo que es Cristo. Entonces, estudiar el libro de Levítico es estudiar la parte, el carácter purificador y el carácter santificador de Cristo. Y muchos han desechado ese libro. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ya eso ya es de la ley, eso ya no es vigente. A ver, sí, pero la suma de tu palabra es verdad. La Biblia es una revelación completa y acabada que es completamente suficiente para cumplir con su propósito divino diseñado. No necesita suplementos tales como la razón, la experiencia, la tradición, otras religiones ni ninguna otra cosa. O sea, no necesitamos, hermanos, que yo dijera, es que esa palabra que vimos en no sé, en el Salmo o vimos en tal evangelio, es verdad porque yo ya lo viví. No hace falta eso. O sea, yo entiendo que Dios muchas veces a nosotros nos confirma con ciertas vivencias lo que la palabra de Dios dice. Dios nos confirma, pero si así no fuese, aún la palabra de Dios es toda verdad. ¿Ok? Entonces, los que se inclinan por la suficiencia de las escrituras, en la interpretación también se apoyan en la interpretación gramático-histórico-teológica. ¿Ok? O sea, a ver cuándo se escribió, hay que apoyarnos, o sea, en diversas otras fuentes, hermanos. O sea, lo que también quiero que entiendan, hermanos, es que la Biblia no está peleada con otras ciencias. ¿Ok? La Biblia no está peleada con la antropología, con la botánica, con con la química, con la física. Es más, ese tipo de teorías o ese tipo de ciencias confirman al 99% lo que la Biblia ha mencionado. ¿Ok? Entonces, por decir, muchos diciendo, bueno, vamos a comprobar la historia, ¿no? Y entonces se van a viajar y van a buscar y muchas otras cosas. Pero hermanos, una de las pruebas históricas más fidedignas de que la palabra de Dios es toda verdad es el pueblo de Israel. Esa es una de las evidencias más grandes que hay en el punto histórico. ¿Ok? Entonces, muchos defensores de este enfoque también son naturalistas, filósofos, quienes niegan la validez de los milagros y de la inerrancia, quienes prefieren hablar de mitos, sagas y leyendas y hasta de errores en las escrituras, ¿ok? Pero la suma de la palabra de Dios es verdad. O sea, ¿cuál es el problema con esos hombres que se creen eruditos en la ciencia y toda la cosa? Que no tienen el Espíritu Santo. Y recuerden que las cosas espirituales deben entenderse de una manera espiritual y las cosas naturales se deben entender con o se entienden con lo natural. El problema de ellos es que quieren entender las cosas espirituales con su mente natural. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a otro punto aquí importante también. Las escrituras hebreas. Vamos a ver un poco cómo es esta parte de las escrituras, que yo creo que muchos tienen dudas en esta parte. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Okay? La historia de las revelaciones y actos divinos fue transmitido de forma oral en una generación a la siguiente. ¿Okay? Entonces, las escrituras hebreas, hermanos, es decir, el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo fue escrito en griego, son el registro de las palabras y el trato de Dios con el pueblo de Israel a quienes llamó para que fuesen luz para las naciones. O sea, lo que es el Antiguo Testamento, Dios utilizó un canal para revelarse a los hombres. Y ese canal, en este caso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se llama Israel. Israel. ¿Okay? O sea, la mayoría de cosas que vemos en el Antiguo Testamento tiene punto a este pueblo, Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Porque Él así quiso. En su providencia, él eligió ese pueblo, Él quiso así. ¿Ok? Eh, a partir de la instauración de la monarquía, en este caso hablamos desde Saúl
Saúl hasta el rey Josías. El rey Josías, recuerden que después de David se dividió el reino. Los relatos orales y tradicionales fueron puestos por escrito y coleccionados. Y luego, después del exilio, recuerden que viene Josías, recuerden que vienen dos líneas, el reino del norte que se le llama Efraín y el reino del sur que se le llama Judá. Viene un punto aquí, un corte, donde los asirios se llevan al reino del norte, se lo llevan exiliados. Exiliados significa que se lo llevan fuera de su tierra. Judá sigue por otros 300 años y después aquí hay un corte y también vienen ahora aquí los babilonios. Los babilonios. Y también se los llevan. Aquí entra el periodo que se le llama el periodo del exilio. ¿Okay? El periodo del exilio, que son más o menos 40 años. ¿Okay? 40 años, más o menos de exilio. Y cuando regresan nuevamente, ahí es donde lo leemos en Nehemías. Esto lo vemos que los profetas, o en este caso los relatos orales, fueron reunidos y compilados como libros. Y se cree que la Torá se completó alrededor del 400 antes de Cristo. Y tenemos aquí los libros históricos y los profetas alrededor del 200 antes de Cristo y los escritos alrededor del 100 después de Cristo. Se considera que el canon hebreo definitivo, es decir, los libros reconocidos por los rabinos como sagrados o definitivamente, que se le llama el Tanakh. Tanakh viene de una palabra, así, Tanakh. Una cosa es el Tanakh y otra cosa es la Torá. ¿Okay? La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. El Tanakh es la recopilación de todo esto que estamos nombrando. Profetas, la Torá, los libros históricos y los otros escritos, como los otros escritos son Job y Salmos. ¿Ok? Entonces, ahí se juntó esta parte de lo que se llama la Tanakh. Entonces vamos más adelante. Ahora vamos a ver el canon judío y el canon cristiano del Antiguo Testamento. Hay varios cánones, ¿ok? Por decir, los judíos protestantes y católicos ortodoxos tienen diferentes cánones de las escrituras, es decir, diferente cantidad de libros. Por si nosotros en nuestra Biblia tenemos nada más 66 libros. Pero por decir, el canon judío tiene 24 libros, porque muchos de los libros de las escrituras hebreas no están divididos. Ejemplo, el libro de Samuel. El libro de Samuel es un solo libro. No lo tienen como nosotros, que es primer libro y segundo libro de Samuel. Por decir, el libro de Reyes comprende todo lo que es primer libro de Reyes y segundo y primero y segundo de Crónicas. Están en un solo libro que se llaman Reyes, nada más. No está dividido como nosotros lo tenemos, ¿ok? Por decir, el libro de Nehemías y el libro de Esdras no están divididos en el canon judío, están en un solo libro. Ya nosotros, en el punto que te lo voy a explicar, con nosotros ya llegó dividido para un mejor estudio, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento protestante tiene 39 libros, que son los que tenemos nosotros, ¿ok? Desde Génesis hasta Malaquías. Pero por si tenemos el Antiguo Testamento católico, que tiene 46 libros. Se le agregaron 7 más. 7 libros más. Y el ortodoxo, que este más está por Rusia, hermanos, esta religión ortodoxa, que son cristianos ortodoxos, pero están bien perdidos. Ellos tienen 50 libros, ¿ok? Por decir, se incluye el primero de Esdras, tercera de Macabeos, la oración de Manasés,
y el Salmo 151. ¿Okay? Esos 4 más se agregan y dan en total 150 libros de acuerdo con el canon cristiano, con los cánones que existen, ¿ok? O sea, hay varios cánones, ¿ok? Que existen. Eso no se puede negar, hermanos. O sea, ahí está la información. Ustedes si quieren adentrarse más, pues bueno, pueden adentrarse más. Pero ahí está, ¿ok? Ahora, la Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta eh, viene del griego del latín, viene del latín Septuaginta, que significa 70. ¿Qué cosa es la Septuaginta? Bueno, la Biblia en la iglesia primitiva de habla griega era la Septuaginta. De hecho, hermanos, en el tiempo de Cristo, la traducción más usual era la Septuaginta. O sea, Jesús, en sus tiempos que estaba en la tierra, tenía Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? Es el Nuevo Testamento, o en este caso, la Biblia, escrita en el griego. En el griego, ¿ok? Entonces, cuando Alejandro Magno, en los años 356 y 325, cuando fue el helenismo, durante el siglo IV, el griego llegó a ser la lengua franca o idioma común en el mundo conquistado. O sea, la lengua más común era el griego, como ahora la lengua más común es el inglés. Con el tiempo, los judíos que vivían fuera de Palestina empezaron a hablar el griego en lugar del hebreo, y se hizo entonces necesaria una versión de las escrituras en griego. Entonces, alrededor del año 250 a.C., un grupo de ancianos y escribas judíos de Alejandría, Egipto, que era la ciudad que albergaba la comunidad judía más numerosa del mundo, tradujeron las escrituras al griego. Del hebreo la tradujeron al griego, y según la leyenda, fueron 72 traductores de la Torá, 6 por cada tribu. Y tradujeron de forma independiente, y cuando terminaron no había ninguna discrepancia entre sus traducciones, y de ahí salió la Septuaginta. Esa es la Septuaginta, hermanos, ¿ok? Entonces, esta se constituyó en la Biblia de los judíos de habla griega que vivían fuera de Palestina, y también lo fue de los primeros cristianos. O sea, muchas de las escrituras que estudiaron los Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Andrés, Mateo, todos ellos tenían una copia de la Septuaginta. Entonces es muy importante que la tengamos presente. Ahora, a partir de la Septuaginta, hermanos, que significa 70, la palabra Septuaginta significa 70, y de ahí vinieron los libros que llamamos los libros apócrifos, ¿ok? Los libros apócrifos, o también se les llama deuterocanónicos, que significa el segundo canon. Ok, bien. Bueno, como mencionamos entonces, la palabra Septuaginta significa 70, y esta contiene 15 libros que no están en las escrituras hebreas. Libros como Tobías, Judith, Macabeos, Baruch, Jocabed, Daniel, el dios Bed y el dragón, cosas así. ¿Ok? Entonces, cuando Jerónimo tradujo el Antiguo Testamento al latín, alrededor del 400 después de Cristo, incluyó varios libros de la Septuaginta, o sea, tradujo del griego al latín. ¿Por qué? Bueno, porque a la introducción del Imperio Romano y del clero, esto fue ya después en el punto de este varón romano que hizo la religión cristiana como una religión oficial. El clero empezó a tomar el latín como el idioma oficial para las misas y todo esto. Y el que hizo todo esto fue Constantino. Entonces, era necesaria la traducción del hebreo o del griego al latín. Jerónimo fue el que hizo esto, y entonces también tradujo los libros, los
los libros que después se incluyeron, los 70 libros o 15 libros después, con la advertencia de que no debían ser considerados en sí mismo o en el mismo nivel que el canon hebreo. Pero con el tiempo, esos libros fueron colocados en la misma categoría que los libros canónicos de las escrituras hebreas, y algunos de ellos dieron origen a doctrinas católicas tales como el purgatorio que aparece en Macabeos. Y ahorita te voy a poner el pasaje donde se encuentra esto. Es Segunda de Macabeos, capítulo número 12, verso número 43. Ahí es donde se encuentra el punto del purgatorio, según ellos. Mira lo que dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mira, aquí lo que se ve, después voy a explicar un poco aquí, pero Macabeos es un libro histórico que sucedió en la época de la oscuridad. O bueno, en la época del silencio se le llama más bien, la época del silencio. Hablamos de los tiempos entre Malaquías y Mateo. Son más o menos como 400 años de silencio. Ahí es donde se escribe Macabeos. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento no tenían bien en claro lo que era en la parte de la vida después de la muerte. Entonces aquí Macabeo y hace un sacrificio por los muertos. Pues dice, serían ese lugar, dice, más si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Mira lo que dice. O sea, que aquí lo que está diciendo es que los muertos están en un tipo lugar donde nosotros tendríamos que ofrecer algo para ayudarles a purgar pecados. Es lo que está diciendo este pasaje. De aquí se toman para decir, bueno, tu muertito está en el purgatorio y tienes que hacer unas misas para rogar por él. ¿Okay? Por eso dicen, ahí va Santa María ruega por él, así dicen. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia a las lenguas que hablaba el pueblo de su época, en este caso el alemán porque Martín Lutero era alemán, entonces él tradujo del latín, fíjate cómo se viene, el hebreo, luego de ahí viene la Septuaginta, que es el griego, y después viene el latín, y del latín se traduce al alemán, en este caso. A comienzos de mediados del siglo XVI, a veces colocaron los libros deuterocanónicos o apócrifos en una sección separada, ubicada entre el Antiguo y Nuevo Testamento y titulada como apócrifos, o significa de dudosa autoridad o autoría, o bien los eliminaron totalmente como nosotros lo vemos en nuestras Biblias en la versión Reina Valera. Entonces, la razón por la que los reformadores rechazaron los libros apócrifos, o la razón, hermanos, por la cual no aparecen en nuestras Biblias los libros apócrifos, fue que no habían sido aceptados por los ancianos judíos en el canon hebreo. Por eso no están en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque son puramente, o sea, en ese canon que se hizo, los cánones judíos, el canon judío para juntar el canon de las escrituras que ahora tenemos, se tomaron en cuenta varias cosas. No es porque ellos quisieron así, sino porque se tomaron en cuenta varias cosas. Y una de ellas es que estos libros tenían doctrinas extrañas y tenían doctrinas que iban en contra de toda la verdad bíblica que se expresaba en los demás libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces, aunque Jesús y los otros apóstoles del Nuevo Testamento citaron extensamente el Antiguo Testamento, no hay en el Nuevo Testamento referencias a ninguno de los libros apócrifos. O sea, Jesús nunca los menciona y los apóstoles jamás mencionaron esos libros apócrifos. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué se incluyeron? Bueno, porque para contrarrestar esto, la Iglesia Católica otorgó plena aceptación a 12 de los libros apócrifos como parte del canon del concilio en el Concilio de Trento de 1546. O sea, recuerden que cuando se levantó toda la reforma con Martín Lutero y con Juan Calvino, entonces la Iglesia Católica los vio como herejes y los vio como gente que quería quitarles el poder, porque en ese momento, hermanos, la Iglesia Católica gobernaba el mundo a través de disposiciones papales. Cuando se levantan los reformadores, entonces lo que ellos, lo que los católicos los vieron como una amenaza. Ahora, debemos entender otra cosa, hermanos. Y es que los libros apócrifos no son inspirados, pero son documentos importantes, por decir los libros de Macabeos, que contienen la historia del pueblo de Dios durante el periodo del silencio después de Malaquías. O sea, no sería malo leerlos, no sería malo leerlos porque pues nos enseñarían un poco de historia y conocer un poco qué sucedió en el tiempo de los griegos. Otro libro, como Sabiduría de Salomón, reflejan los cambios que empezaron a producirse en el pensamiento religioso judío antes de la venida de Jesús, tales como una creencia cada vez más firme de la vida después de la muerte. ¿Te acuerdas de los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. ¿De dónde salió ese pensamiento de este tipo de cosas, hermanos? Entonces, ellos no creían en la resurrección. Por eso cuando llegaron con Jesús y le dijeron, oye Jesús, una mujer tuvo 7 hombres. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Y Jesús les dice, ustedes están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes limitan a Dios. Ustedes creen que Dios es como ustedes. Y ese es tu problema de ustedes, que no están razonando de manera espiritual, sino de manera terrenal. ¿Ok, hermanos? Bien, entonces aquí lo voy a dejar un poco, aquí lo voy a dejar porque voy a nombrarlos y de qué tratan. Mira, aquí tenemos en los libros históricos, aquí tenemos a Tobías, Judith y el libro de Macabeos. En los proféticos tenemos a Baruch, algunos agregados que voy a decir, como la oración de Manasés, Dios, Bet y el dragón, y hay otros agregados por sí como la oración de los 3 jóvenes. Eso los puedes ver por si tú tienes la versión Jerusalén en tu Edward, ahí vas a encontrar esos libros. Susana, Daniel, el dios Bel y el dragón. Hermanos, este relato yo lo leí apenas como unos 2 o 3 días. Yo lo leí este relato. Es un capítulo de unos 30 versículos, pero es muy ilustrativo, hermanos. No me quiero adelantar en explicarte de qué trata, pero en la próxima clase, si tú lo puedes leer, te lo digo, si tienes la versión Jerusalén 2000, más o menos, en tu Westword, ahí lo vas a poder encontrar, y es el capítulo 14 de Daniel, porque nada más tiene 12 capítulos, pero en sus agregados agregaron este que es el capítulo 14. Y de los libros sapiensales tenemos Sabiduría y el Eclesiástico o Siracida. ¿Ok? Bien, hermanos, aquí le voy a dejar. Creo que es una buena información para que ustedes puedan digerirla y ustedes puedan seguir estudiando. Bien, entonces nos vemos el día de mañana para nuestra enseñanza de fracaso en el servicio. Otra cosa, hermanos, recuerden que cuando, por decir, eh, yo ahorita ya les programé su formulario para entregar un resumen, pero si ahí dice tercer resumen, se refiere a la tercera enseñanza de la serie. No me refiero por decir, al tema que voy a dar mañana, O sea, capichi, porque mañana voy a dar la enseñanza número 9. Entonces, ¿cómo puede ser la tercera si estoy en la 9? O sea, no, hermanos. O sea, se supone que si tú estás entregando tus resúmenes, debe de ser el tercer audio de la serie, el tema número 3. Por eso se llama tercer resumen. ¿Ok? Entonces, para que vayan corrigiendo eso, porque si ustedes envían mal su resumen, pues eso yo no se los cuento, De una vez se los digo. Entonces, para que estén a las vivas, hermanos, a las vivas, ¿sales? Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, para esa serie de fracaso en el servicio.
Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.